Señoras y señores, muy buenos días. A nombre de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, sean todos ustedes bienvenidos a este webinar, El COVID-19 y el gasto público, reasignaciones y efectos. Para dar inicio formal a este seminario, me permito nombrar a las distinguidas personalidades que nos honran con su presencia. La doctora Rocío Huerta Cuervo, del Instituto Politécnico Nacional. Nos acompaña también la doctora Nancy García Vázquez, del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara. Agradecemos también la presencia de la doctora Joana Chapa Cantú, de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y como moderador de este evento, nos acompaña el doctor José Alberto Becerra Santiago, jefe del Departamento de Políticas Públicas de nuestro centro universitario. Reiteramos el saludo a todos ustedes y les mencionamos que al finalizar este webinar se leerán las preguntas e inquietudes que ustedes tengan siempre y cuando las envíen a nuestras redes sociales en Facebook en el chat de Livestream. Y ahora dejo en el uso de la voz al doctor José Alberto Becerra. ¿Qué tal? Muy buenos días. Es un placer contar con la participación de 3 investigadoras en este webinar y sin más me permito hacer una breve presentación de las panelistas que nos acompañan. En primer término nos acompaña la doctora Rocío Huerta Cuervo. Ella es experta en evaluación de políticas públicas por la Universidad de Sevilla, doctora en políticas públicas por el CIDE, maestra en políticas públicas por el ITAM, tiene una especialidad en finanzas públicas por el INAP y es licenciada en Economía por la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. Es profesora en la Maestría en Economía y Gestión Municipal e investigadora del Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales del Politécnico Nacional. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, participa en la Red de Desarrollo Económico del Politécnico y es miembro de la Asociación Nacional de Evaluadores de México y de la Red de Investigadores de Gobiernos Locales, AC y GLO. Sus investigaciones abordan temas de capacidades institucionales, finanzas públicas municipales, evaluación de políticas públicas y estudios organizacionales. En la educación superior imparte las materias de finanzas públicas estatales, municipales y capacidades institucionales para el desarrollo local. Es autora de varios capítulos del libro y artículos en revistas especializadas. Asimismo, contamos con la presencia de la doctora Nancy García Vázquez. Ella es politóloga, maestra en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora y doctora en Investigación en Ciencias Sociales, especialidad en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana en Ciencias Sociales con sede en México. Actualmente es profesora investigadora del Departamento de Políticas Públicas de la Universidad de Guadalajara, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. Su línea de investigación se vincula con la evaluación y análisis de políticas públicas, la rendición de cuentas y la fiscalización superior, los procesos electorales y la representación política de las mujeres. Acerca de estos temas, ha escrito libros y artículos en revistas especializadas. Por último, es muy grato contar con la participación de la doctora Joana Cecilia Chapa Cantú. Ella es doctora en Economía con especialidad en Teoría Económica y aplicaciones titulada con honores por la Universidad de Barcelona, licenciada en Economía con mérito por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Sus principales áreas de interés son modelos multisectoriales, crecimiento económico y finanzas públicas. Ha participado en investigaciones financiadas por el Colmex, el SAT, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, la Fundación Volkswagen y el Fondo Sectorial INMujeres CONACYT. Ha obtenido varios reconocimientos producto de sus investigaciones, el segundo lugar del Premio Nacional de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados en el 2016, premio a la investigación en la Universidad Autónoma de Nuevo León en el área de Ciencias Sociales en 4 años distintos y primer lugar del premio del Centro de Investigaciones Económicas de la misma universidad en el 2012, 2014 y 2016. Es miembro actualmente del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, miembro fundador y activo de asociaciones vinculadas con el análisis sectorial y finanzas públicas. Desde el 2003 es profesora de tiempo completo de la Facultad de Economía de la Autónoma de Nuevo León desde el 2016 directora del Centro de Investigaciones Económicas. Para dar inicio, cedo el uso de la palabra en este momento a la doctora Rocío Huerta Cuervo, quien nos hablará acerca del gasto público 2019-2020, reasignaciones y efectos. Muchas gracias, doctora, y bienvenida a este webinar. Bien.
Muy buenos días, tengan todos ustedes. Antes que nada, muchas gracias a CUSEA por organizar este evento, este foro, y a mis colegas, la doctora Nancy García y la doctora Joana Chapa. Bien, pues vamos a empezar. Mi presentación se denomina el gasto público 2019-2020, reasignaciones y efectos. Bien, en primer lugar es muy importante mencionar que el sistema presupuestario mexicano es un sistema complejo que se ha construido a lo largo de varias décadas y que ha significado el esfuerzo y el compromiso de muchas instancias para poder lograr una mejor forma de recaudar y una mejor forma de ejercer el gasto público. El sistema presupuestario mexicano ha implicado la coordinación y acuerdo de los 3 órdenes de gobierno, de los distintos poderes de la Unión y también un esfuerzo sistemático de la administración pública, especialmente de los organismos que coordinan estas actividades, por tener un sistema que le sirva mejor a los mexicanos. Se ha incorporado la idea del sistema de evaluación del desempeño y el presupuesto basado en resultados, con la idea de que el gasto público deje de ser ese ambiente, ese espacio oscuro, opaco, que durante mucho tiempo caracterizó al sistema presupuestario mexicano. Y en ese sentido, es muy importante decir que la actividad de la administración pública es muy importante para todos los países. La administración pública se encarga de coordinar, de elaborar políticas públicas que trabajan, que buscan impactar en el bienestar de la población. En ese sentido, y si se alcanza a ver en la parte final de la gráfica, vamos a ver que mientras la OCDE gasta anualmente, y estos son datos del 2015, se gastó $1,000 anuales por cada habitante para prestar bienes y servicios, nuestro país tuvo un gasto de $4,600, $4,700. Cuando hablamos de costo de la administración pública, no hablamos de gasto innecesario, de gasto corriente, de calidad de servicios que la administración pública presta. Educación de calidad está asociado no solamente a que haya un profesor frente a grupo, sino que además de un profesor haya tutores, psicólogos, trabajadores sociales, especialistas en deporte, en arte, en tecnologías, que lleven a que los niños desarrollen todas sus potencialidades y capacidades y que adquieran competencias que les sirvan a lo largo de la vida, no solo para obtener un mejor ingreso, sino para tener un mejor desempeño como seres humanos y como ciudadanos. Cuando hablamos del sector salud, hablar del gasto en la administración pública implica más médicos, más enfermeras, más equipo, más químicos, más laboratoristas, más servicios de distribución de los insumos, en fin. Y esto lo comento porque ha habido una idea que se ha permeado en ciertos segmentos, de que hablar de gasto público en la administración pública es hablar de gasto innecesario, de gasto corriente se dice, y no se ve que detrás de ese gasto está la calidad de los servicios públicos que el gobierno ofrece. En este caso, mientras de 2012 a 2018 hubo un crecimiento promedio anual del 3.86% del gasto en las dependencias que coordina el Ejecutivo Federal y que representaron un incremento del gasto de los sectores administrativos de más de 167,000 millones de pesos.
del año 2019 al 20 tuvimos una disminución del gasto en todas las dependencias que coordina el Ejecutivo Federal del 23.28%, que significaron 140,000 millones de pesos menos para esos segmentos. Mientras comentaba, en 2015 estábamos gastando $4,600 anuales en promedio por persona en nuestro país en el gasto de la administración pública. Actualmente tenemos un gasto per cápita de $1,377 si solamente consideramos el gasto programable y de $1,984 anuales si consideramos el conjunto, el total del gasto público nacional. Entonces, cuando nosotros estamos viendo el desempeño de ciertas áreas de la administración pública y vemos la gran cantidad de debilidades que presentan, pues tiene que ver precisamente con que en lugar de mejorar e incrementar el gasto para tener una administración pública más profesional, el gasto público se ha disminuido y se han deteriorado las capacidades gubernamentales para prestar bienes y servicios públicos. Entonces, este es un problema grave, evidentemente, que se tiene que considerar en las asignaciones del gasto público. Si nosotros vemos la forma en cómo se ejerció el gasto público en el año 2019, vamos a ver, y la gráfica de mi lado izquierdo, se muestra la disminución porcentual en la gráfica del lado izquierdo se muestra el aumento porcentual que hubo en las reasignaciones a las distintas dependencias que aparecen en esa columna del gasto 2019. Y ahí se va a ver claramente cómo, por ejemplo, todas las áreas que tienen que ver con Pemex, con energía, con hidrocarburos, la Comisión Regulatoria, la Defensa Nacional, la Función Pública, fueron las dependencias más beneficiadas con las reasignaciones que se operaron dentro del gasto federal, ¿sí? En el caso de la Secretaría de Energía, por más de 350%. Y en la gráfica del lado derecho, vamos a ver las dependencias a las cuales o tuvieron subejercicios muy importantes o hubo reasignaciones porque muchas de sus funciones dejaron de ser de esos organismos. El caso de la Secretaría de Gobernación es el más relevante, donde su presupuesto no se ejerció en un 80% porque dejó de coordinar las actividades vinculadas con la seguridad pública y porque las labores de concertación política pues se han visto muy demeritadas. En esta administración, las tareas de atención a los migrantes, en fin. Entonces, la Secretaría de Gobernación solamente ejerció el 20% del presupuesto que se le había asignado. Y dependencias como la Secretaría del Trabajo ejercieron, ¿verdad?, casi un poco más del 40% del presupuesto que tenían asignado. Y en muchos casos estas asignaciones y reasignaciones tienen que ver con la falta de estructuración de políticas públicas de manera como la metodología no lo define, ¿verdad? Se han estructurado programas, se han estructurado actividades sin los correspondientes procesos de planeación, presupuestación, definición de indicadores, creación de padrones de manera suficientemente bien hecho. Entonces, en esta presentación voy a tratar de explicar lo relativo al decreto por el que se establecieron medidas de austeridad el pasado 23 de abril y voy a ver en qué términos ese decreto se corresponde con el conjunto de la normatividad que ya tenemos establecida y que nos ha costado mucho construir. En este decreto se plantean dos aspectos básicos y me voy a referir a ellos. Primero, se dice que no se ejercerá el 75% del presupuesto disponible de las partidas de servicios generales, materiales y suministros, y esto también incluye
a lo supuestamente comprometido, así dice el decreto. Y se cancelarán subsecretarías y se va a garantizar empleo a los encargados de esas subsecretarías, dicen el mismo rango y con los mismos ingresos. En segundo, y esto es muy fuerte, dice se posponen las acciones y el gasto de gobierno con excepción de los siguientes programas. Esos son los programas 38, que en el decreto se definen como los únicos que van a seguir ejerciendo recursos, ¿verdad? Particularmente en los aspectos que tienen que ver con materiales y suministros y servicios generales, además de los recursos que se pagan por la contratación de personal, cuando esta es una función del Congreso de la Unión. De acuerdo a Coneval, son 150 programas los que coordina el gobierno federal. Y son 150 programas sociales, o sea que van dirigidos a buscar el bienestar de la población. Pero al margen del Congreso, por decisión básicamente del Ejecutivo, se decidió que esos 38 programas serían los cuales podrían seguir operando de manera normal, digámoslo así. Y en él, pues, están incluidas. Doctora Rocío, estamos sobre el tiempo de los 10 minutos. Si le parece, después de la presentación de la doctora Nancy y la doctora Joana, podrá contar con otros 3 minutos adicionales para concluir, hacer conclusiones y posteriormente la fase de preguntas y respuestas. De acuerdo. Bueno, a continuación, le cedo el uso de la palabra a la doctora Nancy García Vázquez, que nos va a hablar acerca del gasto público en salud, una mirada subnacional. Adelante, doctora Nancy García. Hola, buenos días a todas y a todos. Pues sí, una preocupación de convocar este seminario es revisar el gasto público en este momento, la reasignación del gasto público. Por eso es tan pertinente las observaciones que hacía la doctora Rocío Huerta. Yo lo que voy a presentar es cómo están llegando los estados a esta reasignación del gasto público. Y básicamente voy a resumir muy rápidamente, simplemente señalar que lo que decía ahora Rocío, nos ha costado muchos años tratar de construir esquemas de descentralización donde haya más autonomía de parte de los estados en el ejercicio, pues, de los programas y la implementación de las políticas públicas. Digamos, prácticamente desde el 2002, la Secretaría de Salud, que había creado el ahora desaparecido Seguro Popular, había consolidado procesos que había tomado mucho tiempo, ¿no? Tener atención de servicios de salud a población abierta en los estados y además tener una política, digamos, más o menos homogénea en los estados y en los municipios, lo que había implicado que se crearan instituciones en los estados para la salud con desarrollo de capacidades propias, ¿no? Y en esta reorganización del presupuesto, recordarán ustedes que a finales del año pasado, el presidente decidió desaparecer el Seguro Popular y crear el instituto llamado ahora INSABI, ¿no? Este instituto de salud para el bienestar, pues tiene características que todavía en enero y febrero nos estábamos haciendo muchas preguntas sobre cómo iba a funcionar, ¿no? El objetivo principal de este instituto es garantizar servicios a la población más vulnerable bajo un esquema universal de atención médica, ¿sí? Pero teníamos todavía entre enero y febrero muchas dudas de cómo iba a operar con los estados. Y básicamente lo que estaba señalando este nuevo decreto para la generación del INSABI es que había dos opciones para los estados.
o los estados firmaban un convenio de adhesión para que la federación asumiera de manera casi completa la operación de los servicios de salud en los estados, o firmaban simplemente un convenio de adhesión donde quedaba el estado con su rectoría completa de los sistemas de salud, pero el financiamiento quedaba relativamente parcial, ¿no? Entonces, bueno, en esa duda estamos y todavía no se ha aclarado. Y otra incertidumbre era la forma en que se van a obtener los recursos, pues para otorgar servicios gratuitos a toda la población, ¿no? Porque tenemos el antecedente de que estamos llegando, además de lo del COVID, pues ya teníamos una importante crisis económica previa a estos días de la pandemia, ¿no? De hecho, los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Guanajuato, Jalisco, Querétaro y Tamaulipas se manifestaron en contra de la adhesión, digamos, centralizadora al INSABI. Y más aún con lo que estaba señalando ahora en las gráficas, Rocío, pues es que ha habido una reorganización, una reasignación del presupuesto, pero esta reasignación ha sido muy improvisada. Y, por ejemplo, en el sector salud, solo en el sector salud, el año pasado hubo un subejercicio de casi 52.2%, ¿no? Lo cual, si se contrasta con otros años, pues es el monto más bajo en inversión en el sector salud históricamente. Entonces, ¿cómo llegaron los estados y cómo llegó la federación antes del INSABI? Antes del COVID, pues con una disminución importante en el gasto programable en salud, ¿no? Ya decía yo, sí hubo un recorte muy importante porque, como señalaba también Rocío, pues esta reasignación implicó fortalecer ciertas áreas que tienen que ver con los energéticos, pero descuidó la salud. Y otra cosa que me interesaba señalar en esta ponencia es que de por sí somos un país deficitario en términos de atención a la salud, ¿no? Si vemos el gasto público subnacional en salud como porcentaje del PIB estatal, lo que vemos en esta gráfica es que las entidades federativas destinaron al gasto en salud el 3.0% en salud pública, ¿no? Y en el mismo año, por ejemplo, voy a regresar, en otros países como Uruguay se destinó el 6.1%, en Chile el 3.9%, en Bolivia el 3.8%. Aquí en esta gráfica estoy presentando el valor promedio y si ustedes observan, pues la mayoría de estados están por abajo del promedio, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, el gasto público total en salud como porcentaje del gasto público total, también lo que podemos observar es que hay una heterogeneidad importante entre los estados, ¿no? 25 entidades federativas destinaron menos del 25% de su gasto total a los servicios de salud. En esta siguiente gráfica también vemos el gasto público per cápita de la población con y sin seguridad social. Si ustedes observan, más o menos en promedio el gasto público per cápita para la población asegurada es de 5.535 pesos. Estos son datos de 2017 porque son los datos que yo encontré en la página del gobierno federal. Y el gasto público para población sin seguridad es de 4.413 pesos. Si pensamos que una prueba de COVID anda entre 1.500 pesos a 10.000 pesos, ¿sí? Pues resulta que el gasto promedio, se nos iría todo el gasto per cápita en poder hacerte una prueba en salud para todos los estados o para casi todos los estados. Y otra cosa que quisiera señalar de esta gráfica es que, si ustedes se dan cuenta, hay estados donde la brecha entre el gasto para población con y sin seguridad social es mínimo, ¿no? Por ejemplo, vean el estado de Oaxaca, pues da lo mismo que trabajes en el sector formal a que trabajes en el sector informal, porque lo que gasta ese estado, pues es nada, ¿no? En comparación de la población. Y en cambio hay otros estados, ¿no? Por ejemplo, el caso de Baja California Sur,
donde el gasto público es mayor al gasto para personas sin seguridad social. Entonces, lo que se ve en esta gráfica, pues es una gran heterogeneidad, y así están llegando los estados al problema de la reasignación del gasto y del COVID. Estas son las tendencias del COVID del sábado, por estados. Solo tomé 2 indicadores, las muertes por COVID y los casos positivos por COVID que publicó la Secretaría de Salud. Y algo que quisiera resaltar de esta gráfica, de estas 2 gráficas, es que la dinámica de la epidemia no es igual en todo el país, afortunadamente no es igual, pero sí hay estados que van a necesitar una inversión mucho mayor el resto del año que otros estados, ¿no? Básicamente la Ciudad de México, el Estado de México, Baja California, Tabasco, Sinaloa, Veracruz, son estados donde se va a requerir un mayor ejercicio del gasto público. Entonces, básicamente llegaron los estados, ¿no? Ya con una merma en sus ingresos producto de la contracción de la economía, y ahora están necesitando más recursos para atender la pandemia, ¿sí? Y probablemente estos estados que habíamos señalado que habían sido reticentes al INSABI, tendrán más presión en términos del gasto en infraestructura. Como consecuencia, se ha echado mano de recursos externos a través de deuda. Sin embargo, de acuerdo con la Ley de Disciplina Financiera, solo es posible contratar hasta el 6% de sus ingresos totales en deuda, de tal manera que no creo que haya un endeudamiento excesivo de parte de los estados en esto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que una cosa que es importante señalar es que el COVID vino a obligarnos a tener una especie de esquema universal de atención médica, pero también se está descuidando la atención en el resto de las enfermedades. Y eso sin duda va a brincar en algún momento del tiempo, no sé, en diciembre o en enero del próximo año, haciendo que los estados tengan pues más necesidades de gasto, ¿no? Y además, una cosa, sí. Perdón que la interrumpa, pero estamos sobre el tiempo. Si Sí. quieres, algunas de las conclusiones que todavía tiene pendientes las podríamos ver después de la presentación de la doctora Joana. Está perfecto. Gracias. A continuación, le damos el uso de la palabra a la doctora Joana Cecilia Chapacantú para que nos hable acerca del impacto económico del paro de actividades no esenciales en México. Adelante, doctora. Sí, hola, buenos días, un placer estar con ustedes, Nancy, Rocío, encantada de compartir con ustedes el panel. Y bueno, un placer estar con toda la comunidad académica de CUSEA. Me voy a permitir compartirles algunas estimaciones que hemos hecho en el Centro de Investigaciones Económicas con respecto al impacto del paro de actividades no esenciales en México. Y bueno, como ustedes saben, el 30 de marzo del 2020, el gobierno federal estableció una estrategia para reducir el contagio por COVID-19. En dicho decreto estableció cuáles serían las actividades consideradas como esenciales. Entonces, hagan de cuenta que, pues obviamente, de esa manera uno intuía cuáles serían actividades no esenciales, que serían las que se pondrían en paro para tratar de que hubiera un distanciamiento social adecuado y se redujera el contagio. Entonces nosotros nos dimos a la tarea de analizar las 822 actividades productivas en que se divide la actividad económica de nuestro país. Estas están esquematizadas en el sistema o en la clasificación industrial de América del Norte, en el ESIAN. Y bueno, partimos de un instrumento que es la matriz insumo producto nacional, que tiene, pues, hagan de cuenta que es como tipo una función de producción del país, identificando los sectores productivos. Y entonces nosotros los analizamos y determinamos cuáles eran los esenciales y cuáles eran los no esenciales. Y encontramos que las actividades no esenciales que entraron en paro en abril representaban alrededor del 32% del valor agregado del país y del 46% de la población ocupada. Pues esto lo que implicaba es de que definitivamente este paro iba a tener un impacto económico muy importante. Muy bien. Después lo que hicimos fue decir, bueno, vamos a tratar de hacer escenarios plausibles de qué tanto se van a reducir la actividad económica de estas actividades no esenciales y establecimos lo siguiente.
Pues lo que sabíamos de antemano que se paró completamente, como es la industria automotriz, la cerveza, transporte aéreo, entretenimiento, cemento, restaurantes y hoteles que no fueran para llevar, todo lo que es trabajo doméstico le pusimos que en un 100% se detenía, mientras que todas las demás actividades no esenciales establecimos así de manera salomónica que era un 50%. Y entonces esta contracción que establecimos la introdujimos en un modelo insumo-producto. La bondad que tiene este modelo es que te permite retratar la cadena de suministro de los sectores económicos. Entonces, si tú les introduces una contracción a un sector económico particular como la automotriz, entonces vas a poder tener todos los impactos que genera en su cadena de suministro, como son productos metálicos, plásticos, etcétera. Y ya dado que consideramos en este modelo toda la cadena de suministro, ya tenemos un impacto final tanto en valor agregado PIB y en el empleo de la economía. Y bueno, hicimos este modelo para el caso de México y encontramos los siguientes efectos. De manera agregada, les podemos decir que todos los sectores económicos, las 822 actividades se contraen. El impacto en abril, con base en este modelo, sería de una caída del 23% del PIB o del valor agregado, que esto implica que si lo queremos poner así como tipo una medida equivalente en términos mensuales, sería una caída de 1.9% por cada mes de paro. También este modelo nos arroja que el 28% del empleo del país está vulnerable. ¿Qué queremos decir con vulnerable? No quiere decir que los van a despedir, pero quiere decir que puede ser que les reduzcan la jornada laboral, que tengan problemas para encontrar empleo si se trata del sector informal. Entonces, que sus ingresos pueden verse aminorados. Estamos hablando que en términos absolutos esto representa 16.5 millones de trabajadores en el país y de los cuales el 62% es informal, mientras el restante 38% sería formal. Este trabajo también cabe decir que lo realizamos el doctor Edgardo y yo, el doctor Edgardo del Instituto Tecnológico de Monterrey. Muy bien. Ahora, también este modelo nos permite obtener los impactos de manera sectorial. Entonces, la parte interesante aquí es ver cuáles son los sectores económicos que concentran los mayores impactos en valor agregado y en empleo. En el caso de valor agregado, el sector construcción es uno de los que se ve más afectado, seguido por el de maquinaria, equipo eléctrico, electrónico y de transporte, en donde está todo lo que es de industria automotriz y su cadena de suministro. El comercio también se ve muy afectado y pues obviamente servicios de alojamiento temporal y preparación de alimentos, que pues es lo que es restaurantes y hoteles. Si ustedes observan, pues estamos hablando de 33, 44, más del 50% del impacto se concentra en estos 4 sectores. En el caso del empleo, los sectores varían un poquito, especialmente hay un sector que es el de servicios de mantenimiento, reparación, instalación y todo lo que es empleados domésticos está aquí, que es el que tiene el primer lugar del impacto en el empleo, un 23% lo concentra. Después le sigue la construcción con el 18%, después restaurantes y hoteles con 14%, y aquí aparece otra vez el automotriz y todo su vínculo productivo. Aquí también se concentra lo que viene siendo computadoras, electrodomésticos, que son los principales exportadores o líderes de exportación del país, con 9%. También vemos que son los sectores que más se verían impactados en términos de empleo. Cabe mencionar, por ejemplo, que el primer sector, el de mantenimiento, reparación e instalación, es un sector que tiene, que tiene muy baja productividad. O sea, hagan de cuenta que se necesitan muchos trabajadores para producir 1 millón de pesos. Es un sector que es muy intensivo en trabajo. Muy bien. Otra de las cosas que hicimos en el Centro de Investigaciones Económicas fue tratar de decir, bueno, es algo que ha estado mucho en discusión, pues qué tantas micro y pequeñas empresas se podrían ver afectadas. Pues hagan de cuenta que con esta metodología insumo-producto y mapeando, según los censos económicos, en dónde están las empresas, las empresas pequeñas y micro, encontramos que el COVID
pondría en riesgo alrededor del 30% de las micro y pequeñas empresas en el país. O sea que sí es tendría un impacto relevante en ellas, que sabemos que son pues vulnerables, debido a que tienen problemas para acceso a financiamiento, los ingresos son muy volátiles. Si cierran las grandes, ellas forman parte generalmente de la cadena de suministro de las grandes, entonces las grandes se van a tardar en pagarles más, entonces todo tienen una condición completamente vulnerable. Muy bien, y después finalmente les presento este ejercicio que se nos hizo interesante. Trabajamos con unas bases de datos que tiene INEGI que se llaman cuadros de oferta y utilización extendidos, que lo que tiene de interesante es que te maneja, hagan de cuenta que es todas las relaciones de compra y de venta entre los sectores económicos, pero también distingue si es la parte del sector económico que es realizada por las empresas grandes, la parte que es realizada por pequeñas y por medianas. Y entonces también introdujimos el escenario de shock, de paro de actividades en el país, y encontramos lo siguiente que se nos hizo bien interesante, que sería cuánto se concentra del impacto en la producción, que aquí nos sale alrededor de un 24% de impacto en la producción del país, y en qué sectores y de qué tamaño, o de la empresa de qué tamaño es de ese sector que se verían más impactadas. Y aquí es algo bien importante. Las industrias manufactureras son de las más afectadas en el país, concentran el 26% del impacto y son las empresas manufactureras grandes. Le sigue también las industrias manufactureras pequeñas, después aparece la construcción y los hoteles y restaurantes de tamaño pequeño, las industrias manufactureras otra vez de tamaño mediano, y así sucesivamente. Aquí ustedes pueden notar algo que a mí se me hace muy relevante. Por ejemplo, hay que tener mucho cuidado con la interpretación, porque servicios de mantenimiento, reparación, instalación, ese sector que tiene un impacto, que concentra un impacto bien fuerte en el empleo, que hay mucha gente vulnerable, pues sí, pero te aporta bien poquito a la producción. Mientras que la industria manufacturera, ¿sí me explico? La industria manufacturera grande, la pequeña, la mediana, concentra el impacto fuerte en términos de producción. Entonces, vamos a lo siguiente que, bueno, al final les doy unas reflexiones al respecto, pero que hay que tener mucho cuidado al leerlo y al ver que al final de cuentas las grandes, pues obviamente ayudan a que las pequeñas sean contratadas, y las que generan mucho valor son las empresas grandes, ¿verdad? Y bueno, aquí les presento unas estimaciones que hicimos el doctor Edgardo y yo, en donde manejamos ya con estos escenarios el impacto que sería en términos anuales, manejando un escenario de recuperación tipo V, en donde te recuperas como un 25% en mayo, después te recuperas un 40% y en el último trimestre ya te recuperas. Doctora Joana. Ritmos que tenías antes. Doctora Joana, lamento interrumpirla. Vamos se agotaron los 10 minutos. Vamos a dar otros 3 minutos a cada una de las participantes para que redondee su participación y además la complemente con las participaciones que han tenido las otras panelistas. Le cedo el uso de la palabra a la doctora Rocío para que nos haga uso de esos 3 minutos. Adelante, doctora. Doctora Rocío Huerta. ¿Sí me escuchan? Ya. Bien, la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria dice claramente que no se van a poder hacer reducciones en el presupuesto de ninguno de estos programas. Y como ustedes se pueden dar cuenta, estos programas no están dentro de los 38 que definió el Ejecutivo Federal. Así también la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria marca claramente que cuando los requerimientos o la emergencia, lo dice claramente, sobrepasa el 3% de los ingresos por impuestos registrados en la Ley de Ingresos, es necesario que las propuestas de reestructuración vayan a la Cámara de Diputados. Entonces, haciendo un cálculo, los requerimientos de los distintos programas que el gobierno federal aprobó para apoyar con créditos, microcréditos a microempresas, más o menos andaban por el orden de
200,000 millones de pesos, y consideramos también las pérdidas que tuvo Pemex en este primer trimestre y los recursos de los fondos de rescate con los cuales y la ley le autoriza al Ejecutivo que puede emplear, pues su cantidad era menor. Entonces, la ley dice claramente que cuando rebase el 3% de esos ingresos tributarios, tiene que ir a la Cámara de Diputados una posible reasignación, porque corresponde al Congreso la definición sobre el gasto público. En ese sentido, me parece que hay severas violaciones a la normatividad que nos hemos dado para el manejo del presupuesto y que las decisiones del Ejecutivo no ayudan a una mayor transparencia y tampoco ayudan a una mejor y más eficiente asignación del gasto público. ¿Sí? Muy bien, doctora. ¿Ha concluido, doctora? Pues es que como estoy pendiente del tiempo. Sí, tiene 1 minuto si gusta. Bien. Redondear. Entonces, sí, la presentación no quiere correr lo suficiente, pero bueno, ahí están, miren, quiero enseñarles esta lámina especialmente, ¿verdad? En ella se muestra el total de recursos que entraron. Hubo más ingresos tributarios y no tributarios a las arcas del fisco, pero hubo también menos ingresos por las pérdidas de petróleos mexicanos. Y ese es el costo de los programas que el presidente dio a conocer. Entonces, estos montos rebasan el 3% que define la ley de los ingresos tributarios, y a partir de eso es como el proyecto de decreto que apareció el 23 de abril tenía que haberse ido a la Cámara de Diputados para ser revisado por todas las fuerzas políticas y para representar a todos los segmentos de la población. Ya nos hemos dado cuenta que las medianas y pequeñas empresas, las grandes empresas, han estado en mucho marginadas de las posibilidades de acceder a créditos o a medidas de política pública para enfrentar esta situación. Entonces, el 3% de los ingresos tributarios son 105,000 millones de pesos, y el programa de contingencia que dio a conocer el presidente lo rebasa de manera significativa. ¿Sí? Entonces, eso es todo. Gracias a ustedes. Continuamos, doctora Nancy García, para que haga ejercicio de sus 3 minutos para redondear y complementar las participaciones. Adelante, doctora Nancy. Yo quería subrayar también en la tesitura de lo que está señalando la doctora Rocío, estas 3 cosas que yo también veo que están sucediendo y que van a suceder en el corto plazo, ¿no? Decía yo al principio, uno es que el COVID forzó a que se implementara este esquema universal, pero sin duda no hay que olvidar que hay un montón de enfermedades de rutina que están ahí, ¿no? Las enfermedades crónico-degenerativas, otras infecciones, otras enfermedades de carácter infeccioso, y que ahorita estamos como conteniendo eso, ¿no? Pero ese es un problema que en el corto plazo va a reventar y que va a necesitar también recursos que no están ahorita, ¿no? Otra cosa que también está sucediendo y que va a suceder es que se va a disminuir la recaudación de ingresos propios locales, ¿no? Si, como señalaba la doctora Chapa, muchas empresas están disminuyendo su productividad y muchas otras están cerrando, pues básicamente estamos en un escenario donde se va a disminuir el pago de impuestos locales, ¿no? Entonces, me parece que estas 2 presiones van a obligar más que a centralizar los servicios de salud, ¿no? A que el gobierno tenga que implementar un programa de transferencias que puedan fiscalizarse y sobre las cuales deberíamos tener más transparencia para que no pase esta sobrecompra de insumos médicos como sucedió en Hidalgo, ¿no? Entonces, ahí tenemos esas tensiones entre el corto plazo y lo que va a estar sucediendo a fin de año, como ya señalaba la doctora Chapa.
Hasta ahí dejaré mi comentario. Okay, muy bien, gracias, doctora. Le pediríamos a la doctora Joana si nos hace el favor de redondear también con 3 minutos adicionales. Muchísimas gracias. Y bueno, nosotros hicimos las estimaciones, como les comentaba, después de hacer todo el análisis sectorial y la parte del impacto en abril y verlo por tamaño de empresa, hacerlo ya en términos anuales con un escenario tipo V, y encontramos que nosotros pronosticamos alrededor de una caída del 8.9%. Bueno, en este caso es para el Estado de Nuevo León, pero para México de un 8.5%, lo cual pues la verdad no tiene precedentes. O sea, es un impacto mucho mayor que lo que se considera que sucedió en el 2009 con la crisis económica mundial. Y bueno, para finalizar, compartirles unas reflexiones finales, pues vuelvo a apuntar, es un impacto económico que no tiene precedentes. Consideramos muy importante apoyar a todas las empresas, o sea, pequeñas, grandes y medianas requieren apoyo. No hay que olvidar, primero que nada, las micro y pequeñas empresas es importante por su condición de vulnerabilidad y problemas de acceso a crédito. Pero las empresas grandes y medianas no hay que olvidar que son las que generan mucho valor, que son las que a su vez contratan a las pequeñas. Entonces, y son las que pueden tener la manera de que tener los recursos para poder llevar medidas sanitarias adecuadas. Entonces yo creo que es importante apoyarlas a todas, si bien no es darles un subsidio a las grandes ni a las medianas, al menos a lo mejor impulsar prórrogas en el pago de impuestos a que se espere a esperar a que se reactive la economía. Consideramos también con los resultados de este estudio que el plan de reactivación es adecuado en el sentido de qué sectores abrir. Se nos hace que la automotriz y la construcción, como ustedes pudieron ver, tienen impactos significativos con el paro de actividades, y con empezar con ellos en junio está genial, especialmente la automotriz, que está relacionadas todas las cadenas de valor mundiales, que obviamente sería relevante que reactivarlo en términos tanto de empleo como de valor agregado. Y finalmente, pues estos tiempos son para ser flexibles, creativos y adaptarnos a las nuevas condiciones. Es imperante tratar de sacar lo mejor de esta situación tan complicada que estamos viviendo. Y pues una de las cosas es el home office, que aunque haya sido a la fuerza, creo que es un experimento natural y que nos vamos a dar cuenta, y algunas empresas que pudiera ser una buena opción que pueda hacerlas más productivas. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Joana. Estamos a la espera también de las preguntas y comentarios que tenga la audiencia a través de las redes sociales del CUSEA que nos siguen en esta transmisión del webinar. Sin embargo, hay algunos elementos de coincidencia en las presentaciones de la doctora Rocío y la doctora Nancy en el sentido de la baja significativa en el gasto público, es decir, el problema en términos económicos no necesariamente tiene que ver específicamente con el COVID, sino que el COVID hace un shock todavía más fuerte a una tendencia a la baja que se venía manifestando en el gasto público de los distintos gobiernos, tanto a nivel nacional como subnacional. Me parecería importante, en términos de reflexión y de comentar para las 3 panelistas, es cuál es el impacto que tiene el gasto público en la reactivación económica y qué importancia va a tener el que los gobiernos comiencen a ejercer y a movilizar de alguna manera el consumo a través justamente del gasto público, aun y cuando la doctora Joana se ha focalizado a trabajar en las cadenas de suministro y el shock, particularmente en el sector privado. Me parece que el sector privado también de alguna manera se nutre justamente de todo ese ejercicio del gasto que podría ser importante también para la reactivación económica. Entonces, no sé si pudieran ahondar un poco más en ese aspecto. Doctora Rocío, ¿podríamos iniciar con usted? Claro, claro. Voy a ver si me abre rápidamente aquí un texto.
¿Qué es lo que puede pasar con la economía nacional si la mayor parte de los recursos se están empleando en una actividad económica, que es básicamente petróleos mexicanos y también una gran cantidad de recursos que se dan a la Comisión Federal de Electricidad, pero trabajando en un esquema de monopolio? Pues lo que va a ocurrir es que nuestro país se va a tender a ser muy dependiente de estas actividades. Quería mostrarles aquí una gráfica. ¿Qué ocurre cuando un país se hace monodependiente de una actividad? Lo vivimos ya en décadas anteriores, cuando el peso de los recursos petroleros eran el 30% del gasto público, o cuando la mayor parte del empleo se generaba a través de estas dos empresas. México logró en los últimos 3 años romper con esa situación, generó sectores de la manufactura muy fuertes, muy importantes, y también de producción agrícola que llevaron a incrementar nuestras exportaciones de manera adecuada. Si hoy el gobierno, todos los recursos de inversión pública los está destinando a una sola canasta, se corre el riesgo, como está ocurriendo en este momento, que frente a la baja de los precios del petróleo a nivel internacional y frente a la capacidad de imponer los precios por parte del OPEP, nuestro país entra en una recesión permanente, sin capacidad de que los otros sectores económicos pudieran despegar. Es por eso que es muy importante rediscutir el fin de los recursos públicos, ¿verdad? De los recursos públicos, y en ese sentido apoyar a las distintas sectores de la industria, de la economía, de los servicios, del turismo, por ejemplo, cuyos presupuestos bajaron de manera significativa en el último año. Entonces, no me aparece la gráfica, desafortunadamente, porque hice un ejercicio de lo que ocurrió para el caso del estado de Tabasco. Al disminuir los ingresos por petróleo, se vino una crisis muy fuerte a nivel estatal del empleo y de la actividad económica, y nosotros corremos el riesgo de que como país eso nos ocurra si los recursos públicos, o la gran mayoría, se están dirigiendo a un monopolio estatal que no es eficiente. Muchas gracias, doctora. Doctora Nancy, quisiera complementar algo? Perdón, ya. Sí, yo quisiera señalar la importancia que ya han señalado otros economistas de que haya políticas contracíclicas, ¿no? Y que no se ve ningún plan en este sentido. La única manera de reactivar el consumo y de reactivar lo que ya también señalaba la doctora Joana Chapa, la productividad, pues sería adoptando políticas contracíclicas, ¿no? Y más bien lo que se observa, pues es que, por ejemplo, al no querer reducir o aplazar los pagos de impuestos, ¿no? O este tipo de cosas, pues no se ve cómo se vaya a reactivar la economía. De hecho, todo el mundo esperábamos que hubiera un plan de reactivación económica, y lo que tuvimos fue un informe trimestral del presidente. Entonces, sí se necesita pues esto, ¿no? Porque si no, la opción que van a utilizar los estados pues es la deuda. Pero, insisto, ya en la deuda hay límites para el endeudamiento. Entonces, y sería una solución de muy corto plazo, con costos en el mediano y en el largo plazo, ¿no? Bien, gracias, doctora. Doctora Joana, ¿quisiera agregar algo? Sí, muchas gracias. Bueno, comentarles que también pienso yo que el hecho de que el gobierno federal haya decidido no aplicar una política contracíclica, como lo está comentando Nancy, yo de hecho por eso lo manejaba un poquito más, más tranquilo, de decir, bueno, no les des un subsidio, pero de perdido cobra, darles una prórroga, o sea, espérate tantito, ¿no? Que es una medida de apoyar a que se reactive la economía, pero todos
los empresarios y la gente por aquí, por ejemplo, acá en el norte, esperamos que empiece a mejorar la cosa a finales de año, si no es que hasta febrero del próximo año. O sea, sí estamos esperando, la reactivación va a tomar tiempo. A eso es a lo que voy, y esto obviamente se debe a que no se ha querido apoyar más a las empresas. Y hay un punto, yo creo que es bien importante, sí, ayudar a las pequeñas, a las micro y a las pequeñas. Son muchas y están vulnerables, pero las grandes son las que te generan el valor y las que generan la productividad en el país. También las tienes que apoyar, porque si no, eso no se va a ver reflejado definitivamente. Aparte, pues no, ellas son las que contratan a las pequeñas, ¿verdad? Otro de los puntos que también yo creo importante comentar, siguiendo con lo que reflexionó Rocío, es a dónde está apostándose todo el presupuesto del país. Si bien ya hay presiones sobre la actividad económica, veníamos ya para abajo a inicios de año por toda pues se puede decir, crisis de credibilidad del empresariado, de la caída en la confianza del inversionista del año pasado. Le agregas la pandemia, le agregas Estados Unidos y China, que generan todas las cadenas de valor de las industrias más importantes a nivel mundial. Y después, aparte, apostar a un sector en donde, pues, prácticamente, pues, ahorita el precio del petróleo está súper bajo. Y todo lo que viene siendo la energía está echando para atrás, pues, todos los proyectos que están a la orden del día a nivel internacional en energías renovables. Sinceramente, sí está un poquito nebuloso el panorama. Muy bien. Quisiera nada más que finalizáramos hay 3 preguntas. Voy a exponer las 3 preguntas de manera rápida y a ver si se les puede dar contestación. Algunas de ellas incluso ya se han estado comentando. Denise Quintana nos dice, al analizar el grave impacto económico, que es prácticamente imposible evitarlo, ¿cuál creen que debió de haber sido la respuesta gubernamental considerando las capacidades del mismo? Frank Rodríguez nos pregunta, ¿cuál será el déficit público esperado? Y por último, Mariana nos pregunta directa para la doctora Rocío es, ¿por qué no se ha realizado la revisión del decreto del 3 de abril por parte del Congreso y si realmente nos representa a todos y a todas? Entonces, sí, me parece que ¿por qué no se ha revisado este decreto en la Cámara de Diputados? Pues porque tenemos una Cámara de Diputados bastante subordinada al Poder Ejecutivo, que no ha jugado el papel de contrapeso para mejorar las decisiones y de política pública y de asignación del gasto. Esto así es, desafortunadamente. Entonces, tenemos el periodo de emergencia, pero muchos congresos en el mundo están trabajando en ambientes virtuales, sesiones en línea. En nuestro país no ha ocurrido. Se quería que hubiese una reunión de la Cámara de Diputados, más bien para avalar las funciones en materia de gasto del presidente, que no las tiene y no las permite la Constitución hasta cierto nivel, como ya aclaré hace un momento. Entonces eso es verdaderamente lamentable porque se está deteriorando todo el esquema, el entramado institucional que México ha construido para darle mayor certeza a la toma de decisiones y una mejor funcionalidad a la administración pública. Me parece que el Congreso aprobó este año una deuda pública interna, no externa, dice el decreto de presupuesto de ingresos, por $500 billion. A la fecha, hasta principios de abril, se habían colocado bonos, algo así, por 250,000 millones de pesos en términos generales. Entonces, lo importante es saber, ¿para qué van a ocuparse esos recursos? ¿Para seguir estimulando a Pemex? Es una inversión como a una bolsa sin fondo, ¿verdad? Porque el nivel de ineficiencias que maneja esa empresa son muy, muy fuertes. Y en ese sentido se está dejando de apoyar a las grandes empresas que, como ya decían mis colegas, son las que mayor valor agregado generan y mayor empleo. Entonces, es una situación difícil,
¿verdad? Porque no tenemos acuerdos entre las distintas fuerzas políticas. Parecería que al Ejecutivo no le interesa la construcción de acuerdos y eso está llevando a que los programas que se dieron a conocer sean sumamente limitados. Yo no quiero decir que todos sean equivocados, no, me parece que está bien apoyar al comercio informal, apoyar a las personas desempleadas, pero la mayor productividad del país y el mayor valor agregado lo generan las grandes y las medianas empresas. Entonces, creo que en ese sentido se está fallando porque se está debilitando estructuralmente a la economía. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Doctora Nancy García, para cerrar, Sí. quisiera... Sobre el déficit, bueno, el mes pasado el propio secretario de Hacienda reconoció que después de una racha de 3 años seguidos íbamos a tener un déficit más o menos de alrededor del 0.4%, ¿no? Y en otras estimaciones están señalando que puede ser mucho mayor, ¿sí? Además del déficit, va a haber requerimientos financieros importantes que tienen que ver con endeudamiento, que también eso es importante, porque digamos, la combinación de estas dos cosas de alguna manera va a mermar la relativa estabilidad que había todavía hasta 2018, ¿no? Entonces, sí, ya se han hecho cálculos de este déficit y de cómo le va a pegar a la economía en el país y pues es completamente negativo. Muchas gracias, doctora. Doctora Joana, quisiera tener una última participación para cerrar con Sí, estas claro, preguntas. encantada. Pues comentarles, ¿verdad? Yo considero que el impacto económico es sin precedentes, la verdad es muy fuerte y sí pienso que que de perdido, darles unos meses de respiro para pagar los impuestos, yo creo que hubiera sido muy sensato. Ojalá y que todavía pueda revirar y considerar el gobierno federal apoyar a todas las empresas de todos los tamaños. Todas aportan a la cadena de valor, todas son importantes. Yo creo que digo, al menos de darles un respiro para poderse reactivar. Pues muchas gracias a las 3 investigadoras que nos han compartido sus análisis y perspectivas en este cuarto webinar que ha sido organizado por el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, el COVID-19 y el gasto público, reasignaciones y efectos. El contenido de este webinar estará pronto disponible también en las redes sociales y la página oficial del Centro Universitario. No me resta más que agradecer su participación y pues, desearles lo mejor. Muchas gracias.